¿Cómo está, profesor Espinosa? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela, y nos siguen a través de la radio, en vivo, en directo, como siempre, dialogar. Para molestarlo, para incomodarlo, yo sé que no es su especialidad, pero usted también, al margen de ser un profesional en la docencia, en la psicología, también es un hombre de a pie. Y yo quisiera saber cuál es su impresión respecto de lo que está pasando en el país con esta crisis política que aparentemente va a encontrar y tiene que encontrar una solución en el Tribunal Constitucional, que ya está dirimiendo esto de la demanda competencial y la medida esta que paralizaría presuntamente todo. Pero en líneas generales, sin llegar a los temas técnicos, porque usted no es abogado, sí que quisiera una impresión suya, su punto de vista sobre lo que pasa en el país. Bueno, uno preocupa, ¿no?, cómo esta coyuntura, tenemos la crisis sanitaria, hay una crisis económica y a eso se sumaría una crisis política. Prácticamente es una crisis política. Aquí requiere mucho la sapiencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para no ahondar esta crisis y buscar una salida que permita justamente de que el peruano de a pie pueda seguir haciendo esta lucha contra la pandemia, esta lucha por sobrevivir, porque hoy estamos en esa lucha por sobrevivir en el tema sanitario, el tema económico mismo, tenemos miles de personas que se han quedado sin empleo. Entonces creo el mensaje debería ser eso, ¿no? Una estabilidad que permita, esto no exime las responsabilidades que pueda tener ambos poderes de Estado y sus presidentes como corresponde, pero hay que buscar no un punto medio, sino una estabilidad que permita el equilibrio de ambos poderes y, al fin y al cabo, el ciudadano de a pie, el peruano, puede entender de que además estamos próximos a un proceso electoral y tengamos, creo yo, la inteligencia necesaria para poder elegir al nuevo mandatario que nos permita, en todo caso, acelerar el paso y el camino, que pueda nuestra sociedad tener esa estabilidad que se requiere en esta coyuntura y la que se viene, porque la crisis aún se va a ahondar más, tenemos todavía muchas dificultades hacia él. Creo que lo perdimos. Estamos en un camino de aprendizaje y eso nos va a permitir tener una vida mucho mejor. Muy bien, en ese contexto me dio la impresión en su declaración que usted acaba de decir, claro, de manera implícita, que digamos, si lo vacan al presidente Vizcarra, ¿sería un tema de inestabilidad para el país? En el escenario actual, como decía, más allá de lo que decida el Congreso, de lo que decida el Tribunal Constitucional, implica de que entraríamos en una situación mucho más complicada. Y pienso yo que el escenario no está para eso, sino que se investigue al presidente de la República. Y si es culpable, que se le dé la sanción correspondiente. Esta es un poco la idea, ¿no? La investigación no debe estar al margen de la situación en la cual estamos políticamente, sino que eso siga su curso y, por supuesto, si esto amerita que tenga la acusación, que se le haga la acusación, y si después del 29 de abril, del 29 de julio del año 2021 tenga que ir a la cárcel por sus pecados propios, tendrá que ser eso el camino. Claro, es un poco la tesis que nosotros también aquí en Pulso Informativo estamos impulsando, o sea, que el señor a partir del 29 de julio se siente en el banquillo de los acusados, mientras tanto que lo investiguen y que él colabore con la investigación, pero estamos a puertas, a 7 meses de unas elecciones generales que a los peruanos nos va a permitir elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso de la República. En efecto, ¿no? Ese es, creo, el sentir de gran parte de los peruanos. Más allá de los apasionamientos políticos, partidarios, pensemos en el país, pensemos en la crisis que estamos pasando. Hoy se requiere la unidad y la cohesión de todos los peruanos y peruanas. Eso debe ser el derrotero, creo yo, de estos días, y el ciudadano pueda tener toda la inteligencia, reitero, para poder participar en el proceso electoral del 21 y poder también elegir a las personas que estén en condiciones morales, éticas, profesionales y políticas de poder conducir a nuestro país, porque la crisis aún no ha concluido y la crisis requiere justamente la convergencia de diferentes sectores, que todos
sumemos para que los peruanos y peruanas podamos ir a un puerto mucho mejor de futuro, de esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nosotros mismos y por supuesto para la naturaleza, la humanidad misma, que hay que involucrar ahí, ¿no? Cuidar el planeta implica mucho hoy, cuidar la salud de cada uno de nosotros es prioritario y por lo tanto las políticas que se diseñen también tienen que tener, creo yo, esos componentes. Y qué pena, profesor, que todo este tema de la crisis suceda justo cuando estamos en una situación frente al COVID, digo, de cierto dominio, porque hay un poquito que estamos bajando en tema de infectados, en tema de muertos. Hay algunas zonas del país incluso donde pasan días o semanas en que no hay muertos por COVID-19 y nos llega esto de la crisis política que aparentemente resultaría inmanejable. Sin embargo, mientras aquí bajamos un poquito, por ejemplo en Europa, otra vez parece que están creciendo los casos. España es una situación harto complicada. La OMS hoy temprano decía que Europa llama la atención por cómo está subiendo o incrementándose el número de infectados y de fallecidos en más proporción que en la primera oportunidad. Entonces, estamos en un contexto como para que los peruanos sigamos trabajando y no relajarnos en el tema de los cuidados, etcétera, y se nos viene la crisis política. En efecto, ¿no? Hoy necesitamos mucho el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestra familia. La pandemia afecta a todo el mundo. La enfermedad del COVID es desconocido a los científicos mismos, están trabajando en ello, no tenemos vacuna, no tenemos cura, entonces implica mucho el cuidado personal, básicamente, ¿no? Las seguridades sanitarias que se tienen que tomar en cuenta, y lo que pasa en Europa es seguramente lo que va a pasar más adelante también en América Latina y en otros continentes y en nuestro país mismo. Esto es un tema un tanto cíclico, ¿no? Sí. Hay picos, hay meseta, hay baja, y esto va a ir a ese nivel. Porque muchas veces el ciudadano un poco relaja estas medidas de seguridad y ahí justamente aparece el virus. Entonces, para que la experiencia que está pasando en Europa debe servirnos a nosotros para no relajar las medidas de seguridad sanitaria, para seguir con la orientación de todos los medios de comunicación, por ejemplo, y también los gobiernos, el Ministerio de Salud mismo, siga desarrollando los cercos que hay que hacer, la intervención de la policía, de las Fuerzas Armadas, continúe, y básicamente creo yo el factor del peruano común y corriente, digamos, que permita, ¿no?, que él mismo asuma con mucha responsabilidad, no esté yendo a lugares donde hay mucha gente conglomerada, no hay necesidad a veces de ir muy frecuente al mercado, a un centro comercial. Eso va a depender ya mucho de la cultura y la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros, y es ello lo que debemos trabajar desde nuestros niños, nuestros jóvenes, quienes son los que están sufriendo mucho, ¿no? Imagínense un adolescente al no poder salir de casa, tiene todo un problema que hoy día se le genera, de ansiedades, problemas de trastornos alimenticios, que inclusive que ya estamos viendo, los niños igual. Entonces hay que pensar en salir lo más rápido de esta crisis, hay que pensar en la salud emocional de los jóvenes, los niños y por supuesto de las personas de las adultas y de todos en conjunto, porque más allá de la salud física, hoy tenemos más complicaciones también en la salud emocional y también el tema de los colegios, el tema de los aprendizajes. No podemos seguir permitiendo que haya miles de alumnos que vayan dejando esta educación virtual, que ello afecta en su formación, que ellos han tenido planificado para este año 2020, por ejemplo. Así es. Se dice, profesor Espinosa, que este crecimiento de infectados y muertos en Europa sería consecuencia de, digamos, de la temporada de verano. Todo el mundo va a las fiestas, va a las playas en gran cantidad, etcétera, y eso es algo que está próximo para hablar del Perú aquí en el país. O sea, ya estamos casi dentro de algunas semanas en la primavera, empezamos, digamos, a alistarnos desde nuestra impresión como seres humanos en la llegada del verano, que debe ser ya a partir de diciembre, y eso es lo que, si nos relajamos, podría causar tremendos problemas al país. Justamente el mensaje iba por ahí, ¿no? Hay que evitar todo tipo de conglomerado de gente, hay que evitar que haya proximidad entre los seres humanos hoy, lamentablemente, para poder protegernos todos, inclusive en la familia misma, ¿no? Los peruanos somos muy afectuosos, muy amigables, además. Habrá que un poco poner de lado estos temas y estando cerca del verano mucho más, ¿no?
Y ahí tiene que tener, creo yo, tanto la policía, la Fuerza Armada y el gobierno mismo, emitir las normas correspondientes y, por supuesto, también hacer todo el cerco y que les corresponda a ellos. Pero más allá, reitero, va a depender de nosotros, los peruanos, de tomar las medidas necesarias de seguridad sanitaria, hacer de que si queremos a nuestra familia, nosotros tenemos que querernos. Si no te quieres, si no tienes alta autoestima, vas a poder exponerte. Es ese famoso dicho, ¿no? Vive el ahora, vive el hoy, vive el presente. Sí, vive, pero si tú lo vives de una manera desenfrenada, si tú lo vives de una manera irresponsable, es porque uno, no te quieres, no quieres vivir y no tienes autoestima y mucho menos quieres a tu familia y a los seres humanos en conjunto. Última pregunta, doctor Espinosa. ¿Cómo aprecia usted en este asunto de la baja de infectados y de muertos en el Perú este tema que lo habíamos tocado en la anterior entrevista? Ahora, ¿cómo lo está apreciando? ¿Siente, percibe que no se ha movido nada? Me refiero al tema de la enseñanza presencial en los colegios, que yo decía se podría evaluar para ver si la arrancamos ya el próximo año. El tema cíclico que decía temprano es lo que de alguna manera va marcando cierto derrotero. Desde mi percepción no es pertinente en la actualidad, y creo yo hasta diciembre o hasta marzo, que se pueda retornar a la educación presencial. Y así se retornara después de marzo, esto tiene que ser tomado en cuenta desde muchos puntos de vista. Uno, el punto de vista sanitario. Otro es el punto de vista social, ¿no? Los padres de familia, hasta qué punto están en esa capacidad de enviar a sus menores hijos a la escuela, y esto pueda a su vez ser un poco de contagio, y esto llega a la casa, y en la casa hay personas vulnerables, ¿no? Las personas adultas, personas que pueden tener cierta enfermedad. Por lo tanto, esta evaluación debe ir de manera diaria, progresiva, pero sin apasionamientos y sin esa desesperación. Y creo yo, además, hay un factor que hay que tomar muy en cuenta. La escuela pública hoy, si van a retornar a una educación presencial, hablemos en marzo de 2021, va a rebasar en cantidad de alumnos. Porque la cifra que dice el Ministerio de Educación de lo que han migrado de la escuela privada a la escuela pública es más de 100.000. Pero el Ministerio no tiene una estadística oculta que los maestros lo conocemos, los padres de familia lo saben. Es decir, antes de que el Ministerio de Educación aperturara esta plataforma para el traslado de los estudiantes, ya mucho antes, los padres de familia habían hecho el traslado de sus menores hijos de la escuela privada a la escuela pública. Entonces, lo que vamos a tener es que una aula que tenía 25, 30, 35, 40 alumnos, hoy día deben tener incrementado en 30, 40% más. Si tenemos esa cantidad de alumnos, más lo que se nos tiene que pedir, el distanciamiento social, vamos a tener escuelas que van a tener una gran cantidad de alumnos, pero no van a tener el espacio físico necesario, suficiente y con las condiciones pertinentes para que los estudiantes puedan estar ahí. Ese es un factor. El otro factor, reitero, es el tema de salubridad. Hay colegios que no tienen agua, hay colegios que no tienen destado, hay colegios que no tienen los servicios básicos. Entonces, en este tipo de colegios no podemos arriesgar en enviar a nuestros hijos para que puedan estudiar ahí. Tampoco podemos arriesgar la vida de los maestros y las maestras. Así es. Entonces, hay una gran responsabilidad, y si hay esa visión, al menos de tomar en cuenta estos factores, creo que el Ministerio de Educación tiene que ya desde ahora ir pidiendo mayores recursos para poder resolver estos temas, y esa resolución pueda permitir que de manera gradual, si el caso lo amerita, nuestros estudiantes puedan retornar a una educación presencial. Pero de aquí hasta marzo yo creo que es totalmente imposible que los chicos puedan retornar, y si el gobierno o el Ministerio de Educación pueda plantear eso, desde mi punto de vista creo que sería bastante irresponsable. Muy bien, está clarísima su posición, profesor. Ha sido muy amable, muchas gracias y fuerte abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Buenos días. A nada menos que el presidente de la rama magisterial, el doctor Luis Espinosa Tarazona.